Bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de conversación y diálogo. En esta ocasión vamos a analizar los resultados electorales del 7 de febrero del 2021. ¿Cuáles son esas sorpresas que tal vez con un análisis más holístico no lo hubieran sido? También vamos a discutir lo que le depara al Ecuador en esta segunda vuelta electoral el 11 de abril del 2021. Para eso contamos aquí con Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba es fundador de la Consultoría Política en América Latina. Estudió Derecho, Filosofía, Sociología e Historia. Fue director de la Flaxo y ministro de la Presidencia de Ecuador. Empezó su carrera como consultor en 1980. Fundó y dirigió la encuestadora Informe Confidencial hasta 1998. En su distinguida carrera académica destaca la coordinación del programa de masterado Political Management para Latinoamérica en George Washington University, donde también imparte cátedra. Ha publicado más de una decena de libros, entre los que destaca Mujer, Sensualidad, Internet y Política, El arte de ganar, ¿Dónde está la gente? Y la política en el siglo XXI, junto a Santiago Nieto en coautoría, llegando a vender más de 125,000 ejemplares junto a la editorial Random House. Actualmente asesora a candidatos y mandatarios de varios países de América Latina. Soy Irene Vélez, analista política y catedrática UES. Y en esta ocasión me acompaña en la conducción Luis Francisco Suet, economista, alumni UES y cofundador del medio Esto No es Periodismo. Bienvenido, Luis Francisco. No, muchísimas gracias, Irene, no solamente a ti, a la UES también por tenerme aquí el día de hoy y feliz. Bienvenido, Jaime, a este programa. Y para empezar, las grandes sorpresas de estas elecciones tienen nombre y apellido: Yacu Pérez y Javier Hervas, al menos para, la mayoría de los ecuatorianos. Sin embargo, en tu último artículo en Perfiles previo a las elecciones, afirmaste que cualquiera de los dos tenía opciones de llegar a segunda vuelta, aun cuando ningún medio o encuestadora así lo creía. ¿Podrías explicarnos cómo ocurrió este fenómeno? ¿Cómo nadie lo vio venir, sino solo unos pocos? Creo que pasa algo de lo que no estamos tan conscientes en América Latina, y es que el tiempo político corre a una enorme velocidad. Las cosas cambian muchísimo. Hace 4 años, si sumamos los votos que obtuvo Guillermo Lasso y el Partido Social Cristiano, fueron un 44% de la votación. Correa, el candidato de Correa, que en ese tiempo era Moreno, sacó el 39%. Sumados los dos, podemos decir que hace 4 años el 84% de los ecuatorianos se decidió por ese eje, si Correa o no Correa. Nosotros en varias investigaciones, porque trabajamos con investigaciones y no con elucubraciones, investigaciones que se hacen no para adivinar el futuro. Cada vez es menos posible que las encuestas adivinen lo que va a pasar, porque la gente se hizo compleja, la mente de la gente cambió mucho. Cuando originalmente se hicieron las primeras encuestas en el siglo XIX, nadie se movía de su casa. La mayor parte de la gente en Estados Unidos nacía y moría en el mismo condado. Después, con la radio se empezaron a comunicar, con la televisión hubo un cambio descomunal, y con el internet el cambio es total. La gente ahora se comunican unos con otros sin límites y demás, y entonces las encuestas tienen poca posibilidad de adivinar el futuro. Pero sí, lo que hacen es permitirnos conocer las actitudes de la gente. Y en varios estudios que habíamos hecho, habíamos preguntado: para usted lo más importante en la próxima elección es que Correa vuelva, que no vuelva o no le importa. Decían que Correa vuelva un 24%, que no vuelva un 22%, 23%. Y los demás decían que no les importaba. Si bien hace 4 años la campaña, el enfrentamiento entre Lasso y Moreno tuvo como eje el correísmo, ahora ya pasaron 4 años, ya no estábamos en las mismas. De hecho, asomaron 2 candidatos que
si vemos los libros o las charlas que doy normalmente, estuvieron mucho más cerca de las técnicas que nosotros defendemos. Tanto Yacu como Hervas hicieron una comunicación moderna. ¿Y qué significa esta tal comunicación moderna? Es una comunicación que no se hace con palabras. Las palabras no tienen mayor importancia. Es el lenguaje corporal. Es la comunicación amplia y plena del candidato con los ciudadanos. Y vimos que tenían cada vez más fuerza. Yacu no fue un candidato indígena típico de los que siempre existieron. Es un candidato que incorporó, si ustedes leen el texto nuestro de Política en el siglo XXI, ahí están los elementos de eso. Un señor que tocaba el saxo, que bailaba con su compañera con gran entusiasmo. Algunas de las piezas que él hizo cuando dijo que estaba rebasando a Lasso, es una pieza maestra de comunicación moderna. Manuela sale con un antifaz, salta, le abraza a él y todo lo que dice es la alegría de Manuela porque le pasamos a Lasso. Es todo lenguaje corporal. La comunicación moderna no tiene como principal eje las palabras. Y si un candidato hace un spot hablando de sus ideas 5 minutos, puede tener la seguridad de que eso no sirve para nada. Para nada. Se hacen, sobre todo en Estados Unidos, cientos de investigaciones todo el tiempo. Porque los ciudadanos se han acostumbrado ahora a tomar su celular, le dan vueltas, y está absolutamente comprobado que si usted no logra captar la atención del ciudadano que está manejando su teléfono inteligente, los primeros 5 segundos, él le pasa el spot. Entonces, la comunicación tiene que ser rápida, tiene que ser atractiva, tiene que ser divertida. O sea, había cosas que hacía Yacu que yo las veía y decía, es perfecto, es lo que hay que hacer. Cosas agradables, simpáticas. Porque las campañas como nosotros las hacemos suponen mucha investigación, mucho trabajo académico. El equipo nuestro en Argentina es un equipo sofisticado académicamente. ¿Y qué hemos encontrado? Hay un autor que es Alex Pentland que estudia esto, cómo se hacen virales las propagandas de una campaña. Se hacen virales cuando son divertidas. Cuando las personas reciben un meme, por ejemplo, y dicen que es simpático, voy a mandar a mis amigos. Y esa persona manda a sus amigos, estos a sus amigos. Pendleton dice, no hay una matriz desde la cual usted manda a 100,000 personas del meme. No, eso no sirve para nada. Tiene que hacer memes que sirvan para que se interesen las personas a las que usted les envía. La última etapa, esto es de los últimos 2 años, se ha descubierto también que es mejor mandar propagandas que puedan ser rehechas por el ciudadano. Esto está basado en los últimos estudios psicológicos sobre el cambio de nuestra cabeza con Internet. El Internet hizo que todos queramos participar. Yo estudié en Argentina la universidad, la década del 70. Me impactó mucho la política de masas, el peronismo. Entré a la juventud peronista con un gran entusiasmo y yo siempre fui de armar jaleos. Fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, presidente de la Escuela de Derecho y siempre fui de armar problemas. Me encantaba armar líos. Allá había un lío universal, me pareció genial. Me metí de cabeza. Pero los peronistas, cuando el general Perón decía lo que sea, bueno, el general dijo, hay que hacerlo. Uno podía interpretar la palabra sagrada un poco. Pero a nadie se le habría ocurrido poner una nota, oiga, general, quiero que me explique por qué no hace tal cosa. Además, no era Juan, era el general Perón.
en Ecuador era el doctor José María Velasco Ibarra, con 2 nombres, apellido y título. Mi padre fue alto funcionario del velasquismo. Alguna vez estuve en un almuerzo en la hacienda La Ciénega con el doctor José María Velasco Ibarra, y él ni siquiera comía en público. Él, al igual que Perón, al igual que Getúlio Vargas, al igual que General Lázaro Cárdenas, eran seres sobrenaturales. Pasaban la entrada, Velasco Ibarra tomaba una cuchara, hacía así en el plato, para que los demás coman. Pasaban la sopa, hacía eso, para que los demás coman. No se le podía ver comer, porque era Dios, era algo así como un Dios. Eso pasó cuando era chico, o sea, no estoy hablando de experiencias de la Edad Media. Yo estuve con el doctor Velasco varias veces, estuvo alojado en nuestra hacienda en el Oriente. Mi padre era muy cercano al doctor. Y cuando, claro, yo era pibito, cuando le dabas la mano al doctor Velasco, sentías que te saludaba la historia. Una mano enorme. Y yo tengo libro dedicado por el doctor Velasco, al niño Durán Barba. Pero eso era antes. Eso era una sociedad en la que todo era así. Yo he tenido una vida enormemente feliz, enormemente feliz. Y todo me parece bien. Viví una infancia feudal. Mi padre era el rey, mi madre un ayudante de segunda y los niños los siervos de la gleba. Perfecto. Yo tenía una duda, papá, ¿dónde queda Saturno? Ahí. Muy bien, ahí está Saturno. Viví una infancia muy feliz de una familia feudal, típica terrateniente serrana. Actualmente me llevo bien con mi nieto. Él desde que tiene 4 o 5 años, cuando estoy en Ecuador, viene armando bulla. Sábado, abuelo, levántate, hay que ir a la hacienda, vamos a ensillar los caballos, ¿qué tal? Así. Emil me supone a mí un compañero de la escuela. Me trata así, de igual a igual totalmente. Alguna vez que yo le reté, oye, Emil, no hagas eso. Abuelito, no me digas así las cosas porque los niños tenemos derechos. Yo le decía a mi padre que yo tenía derechos, salía por la ventana y entendía que los niños no tienen derechos. Era muy fácil la cosa. Yo siempre le traté a mi padre de usted y mi padre me trató de tú. Emil me trata de abuelo, por aquí, ponte. Pero hay algo más grave que uno de los grandes ideólogos del anarquismo, el psicólogo David Cooper, estudió en los 60, 70. Decía, cuando el sometido siente que sabe lo mismo o más que el opresor, la sociedad va al caos. Viene Emily y me pregunta, abuelito, ¿qué supiste de Argentina? ¿Pasó tal cosa o no? Y digo, sí, hay un 20% de porteños que han hecho tal cosa. Se comunica inmediatamente con Dios, le pregunta a él si lo que yo he dicho es cierto. Dice, no, abuelito, no es cierto. No es del 20%, es del 17.5%. Está en Google. El acceso de toda persona a cualquier información también nos es igual. Ya no hay el sabio absoluto que monopoliza el conocimiento. Todo esto lleva a ¿qué? A una familia igualitaria. Los niños ahora son pares con sus padres. La madre es igual al padre, tienen los mismos derechos, comparten. Y entonces, esa familia en la que yo me crié, en la que mi padre era Dios y yo le trataba de usted, en lo político se expresaba en que al candidato yo le trataba de doctor Velasco Ibarra. Esta familia en la que mi nieto me tutea, se expresa en esta política en la que todo el mundo habla de Mauricio, de Lenin, de fulano, sin título, sin solemnidad y sin distancias. Ese tipo de política es la que tanto Yacu como Hervas son tipos de política distintos. Si ustedes vieron las piezas, en general las de Yacu y sobre todo las de Hervas, eran piezas que no duraban sino segundos o minutos
eran divertidas, el señor asomaba en la patineta, y ¿qué le pasa? Simpático. Eso impacta mucho. Yo creo que en esta campaña ni Hervas ni Yacu se dedicaron a atacar ni a defender a Arauz, perdón, a Correa. Se salieron del eje de Correa. Y el 50% de los electores ecuatorianos votó por alternativas que no tenían que ver con esa polarización entre Correa o no Correa. Bienvenido nuevamente, Jaime. Un poco continuando con tu última respuesta, quisiera que hablemos de la otra sorpresa, que es Guillermo Lasso. Evidentemente los resultados que obtuvo no siguen el lineamiento que mucha gente pensaba que iba a tener. ¿Por qué crees que pasó esto de aquí? ¿Nos puede explicar un poco? Pero si ponemos como contraste la campaña y el trabajo que hicimos con Mauricio Macri en Argentina, la mentalidad esta que deriva de las redes y sobre todo de la tercera revolución industrial en su conjunto. Ustedes saben que las costumbres de las empresas de Silicon Valley no tienen nada que ver con las costumbres de las empresas antiguas. Cuando Atari fue comprada por una empresa del oeste norteamericano y llegaron los gerentes importantes para transformarla en una nueva empresa de juegos en Silicon Valley, primero preguntaron, ¿y dónde estaciona el gerente? ¿Cuál gerente? Yo soy el nuevo gerente. A donde pueda, busque un sitio. En Silicon Valley no hay un sitio para el gerente. Ni Bill Gates, ni todos esos. No, estacionan donde pueden. En Silicon Valley, en general, las oficinas son horizontales. Yo he estado en Mercado Libre, la empresa más importante que nació en Argentina, de este tipo. Y son 2 pisos enormes de islas de computación. Ahí está Marquitos Galperín, el dueño, y todos son de alguna manera iguales. Todos, no hay la oficina del gerente general, la oficina, no. Son comunidades enormes. Este momento Mercado Libre pasó de los $1.000 millones de cotización en la bolsa, pero es otra mentalidad. En política también pasa eso. Cuando empezamos la campaña presidencial de Mauricio, habíamos gobernado ya la ciudad de Buenos Aires 8 años, y en una reunión estuvimos Mauricio, Santiago Nieto, Marcos, yo. Marcos dice, oye, cierto que no tenemos ni un local. Cierto, ¿no? Los periodistas van a jorobar diciendo que cómo vamos a la presidencia si no tenemos local. Debe alquilar uno. Fue la primera vez en que alquilamos un edificio para tener un local. Hasta ese entonces éramos un partido que vivía en la red. No teníamos un local. No. Y el local que hicimos es parecido al de Mercado Libre. Si ustedes van a Buenos Aires, van al local del PRO, y son pisos en los que no hay ninguna oficina para los senadores, para los diputados, para nadie. Son islas de computación, y si vos sos senador, vienes, te sientas un rato, haz lo que puedes y te vas. Es otra concepción de la autoridad, es otra concepción de la relación con la gente que inyecta un entusiasmo brutal a quienes participan del proyecto. O sea, todos estamos ahí trabajando, haciendo, compartiendo y haciendo ante todo tecnología. Ese extremo, yo diría en el Ecuador, estamos en el otro extremo. Un candidato que siempre es muy autoridad, que siempre habla. Lo espectacular de la nueva comunicación es comunicación no verbal. La gente se aburre mucho cuando usted da un discurso. Yo también me aburro. Honestamente, en estas elecciones, yo tengo una muy íntima amistad con Jaime Nebot, que fue hijo de un ministro del doctor Velasco, mi padre también, y entonces desde chiquitos siempre los hemos visto. Somos muy amigos, aunque no pensamos muy parecido, pero somos muy amigos. En esta campaña, Nebot me mandó, te mando esta cosa que hicimos con Guillermo, media hora conversando en el terminal terrestre. Le digo, de gana me mandas yo dedicar media hora de mi vida a oír lo que vos y el Guillo hablan en la terminal. Ni locos, me aburro como ostra. Tengo miles de cosas que hacer.
oír un discurso que ya se pronunció hace años en algún otro lado, no me interesa. La comunicación es de otro estilo y yo creo que ese estilo de comunicación es central. Todos los estudios que se hacen, es muy interesante el libro El gorila invisible, se lo recomiendo, sobre qué es lo que vemos, qué es lo que percibimos. Es apasionante. Es un estudio hecho por 2 profesores de Harvard, está en castellano, y hay también cómo entrar en el internet al sitio El gorila invisible para hacer experimentos. Es impresionante. O sea, la verdad es que ni siquiera vemos las cosas que están delante nuestro. Ni siquiera eso. Dados a la investigación como somos Santiago y yo, también Marcos, hicimos algunos estudios sobre estas vallas enormes que ponen los espectaculares para la campaña. Entre la ciudad de Buenos Aires y la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata. Bueno, Scioli llenó de vallas, Cristina llenó de vallas, cientos de vallas. Pero nosotros encuestamos en los 2 extremos de la autopista. ¿Usted ha visto propagandas espectaculares en la carretera? Sí. ¿De quién? De Scioli. ¿Y qué decían las propagandas? No sé. No sabe. Ah, pero ¿y qué le pareció? ¿Qué es un hijo de su mamá este señor? Pues, ¿cómo gasta tanta plata en idioteces? Resultado, las vallas, en vez de ayudarle, le hacían daño. Cuando llegamos a la campaña presidencial, los 3 que somos los endemoniados del equipo, le planteamos a Mauricio, no hagamos ninguna valla. No, pues una campaña sin vallas no existe. Pero si nadie ve y nadie entiende para qué hacemos. Mauricio siempre nos siguió la punta. Dije, bueno, ustedes son chiflados, pero siempre ganamos. Hagamos, pero me parece imprudente. Lo hicimos. Algunos dirigentes de las provincias, candidatos a senadores, a gobernadores, endemoniados, ¿cómo es posible? Sin vallas nos barren, los peronistas llenaron de vallas. No, bueno. Ubica dónde vive este tipo. En la 9 de octubre 128, perfecto. Ponemos una valla frente a la casa de este idiota, otra cerca de su oficina para que crea que hay vallas y listos. Pero vamos a gastar plata en más vallas. Pues no sirve para nada. O sea, hay que investigar, estudiar, pensar, analizar fríamente. ¿Sirve o no sirve para algo lo que se está haciendo? Cuando yo le explico algo a un ciudadano que no está decidido, porque entiende, vota por mí, está claro que no. No sirve mayormente eso. En nuestro cerebro, el área de la racionalidad está al un lado y está lejos del área que nos lleva a movernos. Nos movemos, nos motivamos, hacemos cosas por un área que está vinculada a la afectividad. Y entonces, bueno, usted me puede venir a explicar que el ELN ha mandado plata para Arauz y de tal. Nosotros preguntamos siempre con Santiago. Eso a la gente a la que usted quiere llegar, porque, ojo, hay que saber a qué gente le está llegando. ¿Le importa o no le importa? Con Santiago hacemos siempre una pregunta que es genial en las campañas. Supongamos que viene alguien y me dice, bueno, esto de Arauz es una barbaridad, del ELN. Mi pregunta es, ¿cuántos ecuatorianos se despiertan a la madrugada y no pueden dormir porque el ELN está haciendo ni sé qué? El 99% no sabe que existe el ELN, para empezar. O sea, es un disparate. Es un disparate. Pongamos otro ejemplo. ¿Cuántos ecuatorianos tienen un hijo con alguna discapacidad, es ciego, tiene un problema así, y se despiertan a la madrugada diciendo, ¿qué hará mi hijo? ¿Cómo estudiará? ¿Cómo tendrá trabajo? ¿Cómo será su futuro? Bastantes.
Estadísticamente, en promedio, en México, Argentina, Brasil y Ecuador, que son los países en que hemos trabajado, hay un 8% de personas con discapacidades. Parientes, 4 por 8, 32% de personas que no duermen por eso. Si usted tiene un mensaje convincente, honesto, claro sobre el tema, le van a oír, porque les quita el sueño. Entonces, hay que hacer la campaña desde los ojos del elector. ¿Qué es lo que le inquieta al elector? No para mentirle, porque algunos creen que es cuestión de mentirle. Entonces, bueno, yo ofrezco dar $1,000 si es que gano la presidencia a todos los ecuatorianos. Y la gente va a votar por mí. Lo que ocurre es que hay un libro muy importante de Popkin, El votante razonable, que dice, los votantes no son racionales, no tienen esta formación académica para seguir un silogismo y llegar a conclusiones, pero son enormemente razonables, no racionales, pero razonables. Tienen un gran sentido común, más sentido común que los políticos. Cuando el político dice, te ofrezco $1,000, el elector que es razonable dice, este idiota me está engatusando, y no pasa nada. En Argentina tuvimos un candidato de extrema izquierda que ofreció que todos los argentinos recibirían un sueldo de $10,000 mensuales si él era elegido presidente. ¿Cuántos votos sacó? 1%. Porque a la gente no es idiota. Simplemente no se trata de ofrecer cualquier cosa. Porque si no, bueno, él ofreció 1,000, yo voy a ofrecer 1,500. No, la gente sabe que no funciona así el mundo. Y la gente desprecia a los políticos por esas demagogias. Diría otro punto que es muy importante con todos estos estudios que se han hecho. La gente no elige gerentes, elige un padre cuando elige un presidente o un gobernador, o un prefecto, se llama en Ecuador. Usted puede tener un padre que no es tan exitoso económicamente, hace lo que puede, viven más o menos bien, hacen lo que pueden, pero que le tiene afecto. Vive en una casa de clase media, pobre, él viene, le abraza, le dice, ay, me fue mal, no hay para comer delicias. Y usted ama a su padre. Pongamos el otro extremo. Tiene usted un padre millonario que nunca le ve, nunca le abraza y le manda con una empleada un buen cheque cada mes. ¿A cuál le quiere? Al padre que le abraza. En México hay un verbo no traducible al resto de América Latina que es apapachar. Usted apapacha a alguien cuando le abraza, pero no le abraza nomás, le abraza con cariño, le expresa su afecto, le expresa que se preocupa por él. Y la gente quiere que le apapachen, no quiere que le tiren un cheque sin hacer nada. Entonces, es todo eso, es esa relación más horizontal que de alguna manera tuvieron Hervas y Yacu, y creo que en el caso de Guillermo, bueno, es también un problema de temperamento. Él tiene una comunicación mucho más racional que sentimental. Jaime, como acabas de explicar en tus respuestas, tú eres un fiel defensor de utilizar herramientas de investigación para elaborar una campaña política. ¿Qué ocurre en el Ecuador? ¿Por qué los equipos de campañas o incluso las encuestadoras no logran llegar a un diagnóstico correcto? ¿Es porque estamos ante una sociedad líquida, como lo afirmas en tus libros? ¿O será tal vez porque hay un fallo de las encuestadoras en su metodología, un engaño a los candidatos o un matrimonio de conveniencia entre el candidato y la encuestadora? Es que la investigación no es para adivinar el futuro, y mucho menos para andar engañando a la gente. Cuando un candidato se consigue un encuestador para que mienta, está haciendo lo mismo que alguien que está mal de salud, va a un hospital y dice, a ver, quiero un médico que retoque mis radiografías y haga desaparecer cualquier tumor. ¿Qué va a decir la gente? ¿Y para qué quiere eso? No, así yo estoy muy contento, estoy muy seguro. Entonces no se haga radiografías, no sea idiota. O sea,
Parecería de sentido común, pero con las encuestas no funciona así. Algunos políticos lo que quieren es que les digan que ganan. No sé si ustedes vieron la cara de sorpresa que tenía el coronel Gutiérrez después de la elección. Una sorpresa. Sí. Pero yo estaba seguro que tenía por lo menos 15% y no llegó al 2%. Claro. Hace una encuesta un amigo que dice que tiene el 15%. ¿Y para qué? Las encuestas no son para adivinar el futuro. Las encuestas son para analizar todo esto que les digo. O sea, lo que tenemos que preguntarnos es, ante todo, ¿cuánta gente conoce al candidato y a sus adversarios? ¿Cuánta gente le ve bien? ¿Cuánta gente le ve mal? ¿Por qué? Y entonces ahí viene académicamente la investigación seria se hace conjuntamente con encuestas y estudios cualitativos. Nosotros en nuestro equipo tenemos a Roberto Zapata, un español genial absolutamente, que es el que hace los estudios cualitativos. Focus Group, que tienen dos distintas metodologías. En la encuesta usted va con preguntas. Supongamos que estamos pensando en esta segunda vuelta. Bueno, vamos a preguntarle a la gente por qué votó por Yacu, por qué votó por Herbas, para tratar de atraer esos votos. Las técnicas cualitativas son otras. Zapata es un psicólogo que pone siempre una cara de inocente total. Yo no creo que haya persona que conozca más de Argentina y Ecuador que Zapata. Ha hecho focus en todas las provincias, en todos lados, sabe todo de todo de todo. Pero cuando empieza el focus siempre empieza diciendo, soy un periodista español y quiero saber que me ayuden ustedes un poco a entender. Yo no tengo ninguna idea de qué pasa en Argentina. He oído que hay unas elecciones. Explíquenme qué pasa. Pero no propone él una pregunta. No les dice si usted cree que Yacu es de izquierda o no. No. ¿Qué pasa? La gente, Zapata tiene 80 años, es una persona de edad, dice, pobrecito, este español está despistado. Yo le voy a contar, verá. Lo que pasa aquí es que hay un señor que es candidato indígena. No me diga, es indígena. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Yacu Pérez y escribe con I. No es con I, es con Y. Ah, no me diga. Así se llama, así. ¿Y qué le pasa a este? No, pues es que verá. Y entonces, ¿qué pasa? La gente dice lo que se le ocurre. El investigador cualitativo acompaña a la gente, pero no propone temas. Con eso sabemos lo que está en la mente de los ciudadanos, sin el sesgo de nuestras preguntas. Es lo que a ellos se les ocurre. A partir de lo que a ellos se les ocurre, vamos a dar encuesta en que cuantificamos lo que hemos encontrado con la cualitativa. Les pongo un ejemplo práctico de esto. Hace unos años, estando Cristina Fernández de presidente de la Argentina, murió el fiscal Nismo. Tal vez asesinado, tal vez suicidio, yo creo que fue asesinado. En enero todos salimos disparados de Argentina porque hace un calor insoportable. Santiago estaba en Nueva York, Zapata estaba en Madrid, yo estaba acá en Ecuador. En las encuestas no se movía nada, ni subía ni bajaba la popularidad de Cristina, porque es otra cosa. Hay que hacer permanentemente las encuestas para ver la película. Cuando tú tienes la sucesión de encuestas, ves cómo se mueven las cifras. Cuando tienes una encuesta, tienes una foto que no dice mayor cosa. No se movía nada importante. Mauricio llamó y dice, oye, pero ¿cómo puede ser que todos los periódicos tienen en primera página la noticia de Nisman, de esto, del otro, todos hablan de eso, toda la televisión está dedicada a eso, y que la gente no reaccione? Están malas encuestas. No sé. Pidió que hagamos de urgencia unos focus sobre el tema de Nisman. A ver qué pasaba. Dijimos, bueno, podemos hacer focus para ver qué está pasando con la gente, pero veamos si sale o no el tema de Nisman. Pleno enero. Tuvimos que ir desde Estados Unidos, España, Ecuador, todos a Argentina. Se armaron los focus. Y sí, toda la televisión y todos los periódicos hablaban de eso. En los focus, ¿y qué está pasando? Zapata siempre, ¿no?
Son español que acabo de llegar, no sé qué está pasando, qué has pasado por acá. Ah, no, han pasado horrores, imagínense que hubo un deslave ni sé dónde. ¿Ah? ¿Y qué más? Nadie mencionaba eso. Profesionalmente, si no lo mencionan, no se habla de eso nomás. Pero como era tan loca la cosa y Mauricio lo que quería saber qué pasaba con Isma, al final les decía, oigan, pero oí que se ha muerto, se ha suicidado o algo así, un fiscal. Ah, sí, sí, es un lío de los judíos. No sé, es un problema entre ellos. A nadie le importaba un rábano, algo que ocupaba las primeras páginas de todos los periódicos. Pero es un dato para nosotros importantísimo. ¿Qué es lo que la gente está sintiendo? A los políticos, a los académicos nos parece que es importantísimo el tema. Pero si a la gente común no le parece importante, no es un tema importante para la campaña. Perfecto, Jaime. Ahora, recapitulando un poco y regresando a lo que está pasando ahora, ¿qué puede esperar Ecuador en la segunda vuelta que se viene el 11 de abril? Y adicionalmente, tú el 8 de febrero de este año, en una entrevista que hiciste a CNN, dijiste que Arauz tiene mucho más difícil competir contra Yacu en la segunda vuelta electoral. Todavía después de todo lo que ha pasado estas últimas semanas y sobre todo las declaraciones que tuvo ayer Yacu, ¿mantiene esa posición frente a las posibilidades de Yacu? Vamos a una segunda vuelta en que estará o Arauz o Lazo. No, perdón, Arauz estará siempre. Estará Yacu o Lazo. Yacu, hasta lo que hizo estos últimos días, tenía una excelente imagen. Una excelente imagen. Porque la gente está buscando a alguien distinto. Alguien que no parezca político, que haga cosas distintas. Y tenía una amplia posibilidad de ganarle a Arauz. En todas las simulaciones él le ganaba. Guillermo no estaba en esa situación. Ahora, de pronto, Yacu tuvo esta evolución extraña de la persona bondadosa que buscaba la paz y el agua a ese botafuegos contra Lazo y identificarse con tesis muy extremistas del movimiento indígena. Yo creo que eso debe haberle golpeado muchísimo. No sé en este momento cómo ha evolucionado su situación. La situación de Guillermo creo que ha mejorado frente a eso y habrá que ver qué pasa. Es difícil, pero no imposible que Lazo gane la segunda vuelta. Jaime, en varios de tus libros tú has escrito lo siguiente, y cito, nadie dice, pienso que confío en alguien, sino siento que confío en alguien, y que la credibilidad es el elemento más importante de un candidato. No solo afirmas eso, sino también que la confianza nace a primera vista. ¿Cuáles son los desafíos que tendría Guillermo Lazo en la siguiente campaña electoral para poder generar esa confianza que hasta ahora no ha podido generar con el electorado? El tema es complejo, hay que analizarlo, estudiarlo. No es imposible, pero enfrenta a un candidato que tiene un piso muy duro. O sea, cualquier candidato auspiciado por Correa tiene un 20-22% de votos. El que sea, no importa el quién. Pero tiene también un techo. O sea, un nunca votaría importante. Hay un porcentaje importante de gente que dice yo no votaría por este. Estos candidatos que tienen un piso fuerte y un techo fuerte son complejos y les es difícil ganar si no tienen una buena estrategia. Pasa exactamente lo mismo con Cristina Fernández en Argentina, por la que vota siempre un 25% y hay un 40-50% que dice yo nunca votaría por ese. Es el problema de Arauz. Si Guillermo moderniza su campaña, tiene una comunicación más sentimental. Yo diría que la principal crítica de la campaña de Guillermo es esa. Fue una campaña muy racional. ¿Por qué él es así? Ese es un tema complicado. Él es así, es una persona acostumbrada a los números y todo eso. Por poner el otro extremo, en el caso de Mauricio Macri, hizo una campaña original porque él es así también. O sea, a Mauricio le encanta la travesura, le encanta hacer bromas, le encanta jugar.
alguna vez, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un cargo muy importante, Buenos Aires es un país, iba a la Corte Suprema de Justicia, hubo un accidente de tránsito y se atrasaba. Él tiene la manía de llegar puntual. Se bajó ¿y esto? Por cierto, Mauricio nunca andaba con escoltas, siempre sin corbata, como un ciudadano común. Y ahora, me voy. ¿Cómo que te vas? Sí. Le paró un señor que repartía pizzas en una moto. Le dijo, llévame. Se trepó en la moto y desapareció. Entonces quedamos, y Mauricio se fue en la moto. Fue noticia a toda la prensa verle al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llegar sentado en la parte de atrás de una moto. Y se bajó, gracias, chao. Vengo. ¿Cómo así viene en moto de una pizzería? Había mucho tráfico y me vine así. Él no lo hace por juego de imagen, lo hace porque le divierte. Me parece genial llegar en moto, perfecto. Y todo el ambiente del PRO es así. Su segundo, el jefe de gabinete, actual jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, llegó finalmente después, cuando Mauricio salía del Palacio de Justicia, y le multó por haber viajado en moto sin casco al jefe de gobierno. Entonces, esto hacen porque son así, o sea, se divierten mucho, ¿verdad? Y la gente percibe que eso funciona así. Entonces, la comunicación puede ser mucho más horizontal, graciosa, etc. Acá en Ecuador en general no es así la gente. La gente es mucho más formal y hay que hacer cosas para que sea más sentimental la comunicación de Mauricio, tomándose en cuenta que hay un principio fundamental en las campañas. Nunca usted debe hacer cosas que sean antinaturales para el candidato. Si el candidato es joven, que no intente parecer maduro. Si es viejo, que no intente parecer jovencito, porque si el candidato viejo se pone a trotar junto a un jeep, no queda de joven, sino de viejo idiota. No mentir, ser transparentes, ser humanos, es una buena clave para la campaña. En estas, digamos que recomendaciones o lineamientos generales de ser más sensibles, más conectados y demás, en esta segunda vuelta volvería a ser perjudicial tratar de enfocar, ya que quedan solo dos candidatos, que el eje es la polarización de Correa versus anti-Correa. O sea, ¿sería volver a caer en ese fallo o podría ser beneficioso ese discurso en esta segunda vuelta electoral? Los que le odiaban a Correa ya votaron por Lazo, los que le quieren a Correa ya votaron por Arauz. Los que votaron por Yacu no lo hicieron ni por ni contra por Correa. Hay que averiguar por qué votaron y hay que hacer una investigación. ¿Qué les gustaba tanto de Yacu? Los que votaron por Hervas, ¿por qué votaron por Hervas? Tampoco lo votaron porque estaba por o en contra de Correa. Seguramente es mucha gente que está cansada de la vieja política y a esa gente hay que comprenderle, hay que averiguar qué es lo que siente, respetarle y darle un mensaje que lo atraiga. Jaime, Irene y yo tenemos un consenso en este momento de que las personas más perjudicadas con todo el problema que está pasando en el CNE son Yacu o Lazo. ¿Quién es el más perjudicado con esto? Y pregunta 2, ¿el resentimiento social del votante afecta mucho en los resultados de las elecciones? Absolutamente. Y no es solo el resentimiento social de antes, es el resentimiento contra el sistema. La tercera revolución industrial produjo una hecatombe. Yo soy muy optimista y creo que nos va a llevar a un mundo mejor. Pero la robotización, la inteligencia artificial, la implantación de las computadoras, termina con la invasión al Capitolio. Algo que era impensable para quienes hemos estado mucho en Estados Unidos los últimos 30 años. Eso se produce por la crisis del Rust Belt, de todo el cordón industrial norteamericano, que de pronto fue Detroit la sede de la tercera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, la producción en serie, Ford, etc. Se vinieron abajo. Ahora vivimos la revolución de la inteligencia, la Universidad de Stanford, Silicon Valley, y hay un poco de gente que se siente excluida de esa nueva sociedad
que es muy rica, muy poderosa, tiene una gran conocimiento, son los que votan por Trump. Son los que invaden el Capitolio. En el mundo hay un descalabro enorme. En Austria, desde la Guerra Mundial, se alternaron siempre en el poder demócratas cristianos y socialdemócratas. En las últimas elecciones quedaron cuarto y quinto, con 3 outsiders, el uno ecologista, se fue todo al diablo. Un personaje, yo he vivido mucho en Brasil, pero un personaje como Bolsonaro es un personaje increíble. O sea, ¿cómo puede ser presidente del Brasil un tipo así? Un tipo que habla contra las minorías raciales. Bueno, minorías no, allá son mayorías. Un tipo que habló contra los negros y los mulatos de un país en que la mayoría son negros y mulatos. Misógino, habla contra las mujeres. Él tiene un asesor al que se enojaba mucho porque en Brasil le llamaban el Durán Barba de Brasil. Y él estaba enojado porque que es un personaje pero es un filósofo esotérico él. Es un filósofo que está en contra de la tecnología. Se llama Olavo de Carvalho. Tiene un libro sobre Epicuro. Cree que el demonio impulsa la tecnología, que hay una conspiración mundial de comunistas y científicos que están destruyendo la humanidad. Él es el principal asesor del capitán que preside Brasil. La pieza que yo les quería presentar, que es el discurso de cierre de la campaña de Bolsonaro, es una pieza espectacular. Espectacular por lo improvisada, por la pobreza que tiene y cómo llega la gente. Bolsonaro convocó una manifestación enorme, 300.000 personas en la Avenida Paulista, en Sao Paulo. Pero es una persona que tiene recelo de hablar en público. Nosotros estuvimos con él 2 veces en almuerzos en la ciudad de Buenos Aires y no le gusta hablar. El primer discurso que dio, discurso de Estado en la Casa Rosada, vamos del gabinete y los colaboradores más inmediatos de Mauricio. Para mí, un honor estar ciudad hermosa, Buenos Aires. Mauricio, usted muy inteligente, gracias. Ese fue el discurso de Estado. Uno dice, cuando fue Iván Duque, en cambio, el discurso que dio, media hora hablando de la literatura colombiana y la argentina, y cómo García Márquez escribió 100 años de soledad a un cafetín de la calle Corrientes, era una sinfonía, todos lo oíamos maravillados. Bolsonaro decidió que el discurso de cierre de la campaña, muy complicado ir a la Avenida Paulista, cientos de miles de gentes, y entonces bajó al patio de su casa. Ahí se puede ver toda la ropa tendida secándose, él delante de la ropa tendida, y un amigo con un celular que le toma y da el discurso así desde ahí a la multitud. Es absolutamente descomunal. Hay que verlo porque uno dice, ¿y esto? Nós somos a maioria. Nós somos o Brasil de verdade. Junto com esse povo brasileiro, construiremos uma nova nação. Dice 4 frases vacías delante de un poco de ropa tendida, puesto una remera, una camisa sin cuellos, verde, en un desorden total. Ese es el discurso de clausura de la campaña del presidente de Brasil. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Nosotros en el 2010 teníamos muy poca gente. Marina, una mujer maravillosa, pero era candidata del Partido Verde Brasilero, que debían ser unas 200 personas más o menos. Entonces no había amigos para ponerles de candidatos a diputados. Y en Sao Paulo, donde sacamos 1,5 millones de votos, no tuvimos un buen candidato. Se candidatizó, también les quería enseñar las propagandas de él, son geniales. Un payaso de la calle, se llama Tiririca.
hizo su campaña como payaso, vestido de payaso, con naricita, con zapatotes, con los pelos por los aires, etc. Una campaña divertida en que 22, 22, diputado federal, bailaba el mismo. Empezó el primer spot. ¿Usted sabe para qué sirve un diputado federal? Seguramente no, ¿no? Esperaba. Yo tampoco tengo ninguna idea. Por eso vote por mí, voy de diputado federal y después le cuento para qué sirve. O sea, más irresponsable que un spot así es imposible. En otro que salió enseguida, dijo, yo realmente soy una persona pobre y claro, yo voy a preocuparme de que los pobres dejen de ser pobres. Y concretamente, que mi familia deje de ser pobre, que es lo importante. Por eso quiero ser diputado. Uno decía, ¿y cuál es la lógica? Se mataba de la risa de todo. Es el diputado más votado de la historia de Brasil. 1,5 millones de votos sacó. Y había puesto en su lista a algunos amigos de él, pues vendedores ambulantes, gente así, que todos terminaron de diputados. En Brasil, para ser diputado federal, hay que ser alfabeto. Cuando tuvo que firmar la recepción de su nombramiento, se enteró todo el mundo de que había sido analfabeto. Así que le enseñaron a dibujar una firma porque no podía ser que no se posesione el diputado más votado de la historia. Es tiririca. Yo les quería enseñar hoy día las propagandas de él porque son geniales. Y es el mundo en que estamos viviendo. No es el mundo que a mí me gustaría vivir. Me habría gustado, yo soy un fanático de Bertrand Russell, el filósofo inglés, que dice que a él le gustaría que los votantes ingleses, cuando votan, piensen en las consecuencias de un gobierno laborista, en la poesía de un gobierno laborista inglés, en la poesía alemana de los siguientes 10 años. Eso sería para él un país ideal. Es un poco exagerado, pero sí me gustaría que la gente piense en el futuro. Piense, no, esto no está así. La política está yendo hacia otra forma que a mí no es la que más me gusta, pero que estudio y que trato de entender. Jaime, en la política en el siglo XXI se lee lo siguiente: los votantes no son de nadie. En países de 2 vueltas electorales, varios candidatos han perdido la presidencia porque consiguieron el apoyo de todos los partidos derrotados. Su situación se puede leer desde 2 perspectivas. Este candidato sacó 7% y puedo sumar esos votos a los míos, o el 93% lo rechazó y puedo ser afectado por ese rechazo. Bajo esta premisa, ¿le conviene al candidato de la oposición hablar y llamar a la unidad de ese Ecuador como tal vez lo están haciendo ahora? Hay que ver la política desde abajo. Eso claman los periodistas, los informados, los leídos. Yo amo el escribir. Escribo perfiles desde hace 10 años y escribo ensayos largos. Me dedico a eso, me encanta. Pero estoy seguro de que en 10 años de editoriales nunca moví un voto. Primero porque perfil solo leen los muy intelectuales. Segundo porque editoriales largos leen solo los decididos. Yo me esfuerzo en escribir para armar polémica. Y entonces decir cosas, otros me refutan, se arma el jaleo, termino en la televisión todas las semanas con tipos que me insultan, me divierte mucho. Pero eso no saca un voto, pues. No es para eso. Los votos se consiguen desde lo que la gente cree. Y con algo que venía dándose ya desde hace algunos años, la gente le agarró fobia a la política, a los partidos. El caso más dramático de esto fue el de Mario Vargas Llosa, candidato peruano, hombre brillante, yo lo estimo mucho, que logró el apoyo de todos los partidos peruanos, todos, contra Alberto Fujimori, que es rector de una universidad agraria, como le decían, un chinito anónimo, al que no le respaldó nadie. Y le ganó Fujimori. Porque la gente dice, a ver, ¿se han unido quiénes? Los de Acción Popular, los de APRA, los del Movimiento Popular Cristiano, el Sindicato del Crimen. Todos los partidos. Hay que votar en contra. Mario es un caso de esos dramáticos porque es un hombre maravilloso. Creo que las novelas de él, algunas son espectaculares. La Guerra del Fin del Mundo es una novela espectacular. Estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires hace 3 años.
y después cenamos en la casa de un común amigo. Estaba muy deprimido. Dice, este mundo es una pendejada. ¿Qué pasa? Nada, que estuve en la Feria del Libro, he vendido alrededor de 1000 ejemplares de mis novelas. Cuando vino una multitud que entró los empujones, me empujaban, no sabían quién era, porque un tipo lanzó un libro para el que fue necesario armar todo un escenario aparte, y ese señor vendió esa noche 30.000 ejemplares. Yo en toda la feria, 1000. Y nos contaba, bueno, yo soy premio Nobel, en fin, una persona conocida, debía haber vendido más. ¿Este quién es? Un pibe youtuber, el Rubius. El Rubius vendió 30.000 libros esa noche. Entonces Mario decía, ante esta sorpresa, me fui a comprar yo también un libro a ver qué escribe él, que es más importante que lo que yo escribo. Debo confesar que al siguiente día volé a la librería yo también y compré otro libro de Rubius, con lo cual se incrementaron las ventas. ¿Qué contiene ese libro? Idioteces. Hoy día me he levantado con dolor de cabeza. No me voy a lavar los dientes. Punto. Pues, están feos los zapatos. Cosas así. Claro. Yo sabiendo esto, enseguida me puse a investigar. Con Santiago investigamos todo. ¿Cuántos seguidores de youtubers hay en Argentina? ¿Quiénes son los youtubers populares? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en Argentina hay 1,5 millones de personas que son seguidores de youtubers. No hay partido político que tenga esa cantidad de adherentes. Me pasó a mí, yendo a mi casa, eso me pasó la primera noche, que había una multitud, una manifestación gigantesca detrás. Yo soy muy conocido en Argentina. Dije, uy, peligroso. Porque esto no es hecho por nosotros, porque yo habría sabido. Deben ser kirchneristas y si me agarran me matan. Nadie me reconocía. Yo soy muy conocido en el mundo de la política y en el mundo de los intelectuales. Estos no sabían quién era. Me metí. ¿Qué hacen aquí? Venimos a aplaudirle al Rubius. Eran seguidores del Rubius. Yo debo confesar que, aunque soy un tipo muy metido en la red y todo esto, no sabía que existían los youtubers. Esa noche investigué quiénes eran. Bueno, son personas que tienen millones de seguidores. Y a Mario le pasó eso. Él vendió 1000 libros en toda la feria y el Rubius 30.000 en una noche. Esa es la sociedad en la que estamos. Y cuando hago una campaña electoral, debo ser consciente de que ese 1,5 millones de chicos youtubers votan. Y seguro que no se interesan mucho por un discurso importante sobre el futuro de la Argentina. El gran problema es cómo llego a esa gente. Antes de cerrar, quisiéramos traer a 2 personas que estuvieron con nosotros durante esta entrevista y están muy interesadas en conversar contigo y hacerte unas preguntas. La primera es Bolívar Correa. Doctor, muy buenas. Mi nombre es Bolívar Correa. Yo me quedé un poco con el episodio que contó usted del fiscal Nisman en Argentina, que usted lo comentó con su colega español. Él les preguntaba a ciertos ciudadanos en la Argentina qué opinaban del suceso, y ellos estaban por otras cosas, por otros temas, por un deslave, por un derrumbamiento, etcétera, etcétera. Y los medios apuntaban su información hacia el asesinato o el suicidio del doctor Nisman. ¿Cree que los medios de comunicación no están de la mano con lo que las nuevas audiencias, las audiencias modernas, buscan? La gente ahora se comunica por muchas vías y los medios han perdido mucha fuerza. La televisión, que fue el gran medio para la política, tuvo primero el embate de la televisión por cable, después del Internet. Está comprobado físicamente que quien navega mucho no deja de ver televisión. De hecho, en la residencia de nuestra universidad en Washington, los estudiantes han pedido que no pongamos más televisiones. Están en su computadora y a ratos ven televisión en la computadora. La televisión perdió fuerza. Los periódicos también. La radio conserva mucha fuerza. Pero el tema de las redes sociales es un tema muy amplio.
No hay una red social, todas se comportan de distinta manera, el Twitter, el Facebook, etcétera. Y hay que estudiar ese universo, es un universo de comunicación distinto. Muchísimas gracias, Bolívar, por tu pregunta. Ahora va a hablar Jimmy Montes de Oca, que también tiene otra pregunta relevante al tema de hoy. Doctor, buenas. Mi nombre es Jimmy Montes de Oca y bueno, mi pregunta va específicamente de nuevo hacia el lado de Guillermo Lasso, que durante la pandemia llevó un tipo de estrategia para llegar al voto joven. ¿Aún puede hacer otro tipo de estrategia para llegar a este voto o es muy tarde? No, se puede hacer algo, pero hay que apurarse, ¿sí? Hay que hacer algo distinto. Yo creo que esta segunda vuelta puede todavía ganarse, pero creo sobre todo en algo que decía el Joaquín hace un rato, y es que hay que preparar a nuevas generaciones de ecuatorianos para que hagan política de otra manera, que integren a la política toda la tecnología y todas las cosas que ahora existen, y ojalá podamos hacer algo de eso con la universidad de ustedes. Muchísimas gracias, Jaime, por tu tiempo. Creo que todos podemos decir que salimos mucho más inteligentes o ilustrados después de esta entrevista. Me gustaría agradecerte por todo lo que nos ayudaste a un poco a enclarecer y quisiera saber qué opinas tú, Irene. En todo caso, menos desconcertados. Lo que ha ocurrido tiene una explicación lógica si seguimos los lineamientos que nos ha dado aquí Jaime Durán Barba. Recordar que una campaña política no se hace de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, oyendo lo que la gente necesita, lo que la gente busca y cómo se está comunicando. Soy Irene Vélez y esto fue Entrevista Juves.